Lo siento, señor, pero debido a un cambio de equipo, hemos tenido que reasignar algunos asientos. Su nuevo pase de abordar es para el 32B, asiento del medio, clase económica, dijo la agente de puerta con voz monótona, cortante, con la precisión de quien ha repetido esa línea decenas de veces en el día. El coronel Tom Callahan parpadeó, sin estar seguro de haber escuchado bien. En su mano, gastada por años de doblar y desdoblar con cuidado, tenía un pase de abordar de primera clase, asiento 2A. Confirmado. Pagado. Reservado con meses de anticipación. La agente de puerta, una mujer de unos 40 años llamada Brenda, miró más allá de él como si ya estuviera atendiendo el siguiente problema en la fila de abordaje. Su rostro estaba tenso con eficiencia, los ojos escaneando la multitud. No lo veía, no de verdad. Solo era un problema más en la fila. Un error administrativo que había que mover como equipaje. Tom levantó el pase de abordar original. Debe haber un error, dijo, con voz calmada, controlada. Su tono tenía la tranquila autoridad de un hombre acostumbrado a dar órdenes que otros seguían sin cuestionar. Estaba confirmado en el asiento 2A. Este boleto fue emitido hace más de 6 meses. Brenda tecleó sin mirarlo. Cambio de avión, repitió. La nueva configuración tiene menos asientos de primera clase. Le entregó la hoja blanca y endeble. 32B medio. Económica. Sin reclinación. Cerca de la parte trasera, entre dos desconocidos. Su rostro no mostró ninguna reacción. No de forma visible. Pero detrás de sus ojos, azul grisáceo apagado por el tiempo y los recuerdos, algo titiló. No era enojo. No era sorpresa. Solo decepción. De la silenciosa, de la que se instala en los hombros de un hombre y no se va. Tom se hizo a un lado, sin querer entorpecer la fila. La gente se movía a su alrededor. Algunos se veían molestos por la demora. Otros miraban sus teléfonos. Nadie notó al anciano con el saco deportivo bien planchado, parado perfectamente quieto al borde del caos, sosteniendo un pase de abordar que no coincidía con la vida que había vivido. Volteó una vez, hacia los agentes de puerta. Brenda ya había centrado su atención en una familia discutiendo por una etiqueta de cochecito. Ella no lo recordaría. Encontró un asiento junto a la pared con ventanas, más allá de la puerta C12, y se sentó lentamente. Le dolían las rodillas, siempre le dolían en días de viaje largos. El frío del piso se le subía por las piernas. Ajustó el cuello de su camisa. La fila seguía abordando. Le dolía la espalda. No por hoy, sino por un día de hace 50 años en un lugar cuyo nombre nadie allí podría pronunciar. Se acomodó en el asiento y miró de nuevo el papel. 32B, sin disculpas. Sin reconocimiento. Sin opciones. Solo la brutalidad silenciosa de la lógica del sistema. Un hombre pasó en pantalones cortos deportivos y sandalias, con un Starbucks en la mano, y fue conducido con una sonrisa amistosa. Diamond Elite, bienvenido a bordo. Tom parpadeó. Nadie había preguntado por qué viajaba. Porque su asiento importaba. Nadie sabía de la invitación de la Casa Blanca. Ni de su medalla. Ni del hecho de que su nieta había gastado casi todo lo que tenía ahorrado para conseguirle ese asiento, el que tenía un poco más de espacio para las piernas. El que significaba respeto. Frente a él, un adolescente grababa un baile de TikTok. Detrás, alguien discutía en voz alta con un agente de puerta por el tamaño del equipaje de mano. Tom permanecía muy quieto, con el papel en una mano y el pase de abordar original doblado con fuerza en la otra. Pasaron los minutos. Los pasajeros seguían abordando. Por el altavoz. Ahora estamos abordando la zona 1. Todo el personal militar activo, personal uniformado y pasajeros de primera clase, pueden abordar ahora. Él no se movió. Una madre con pantalones de yoga y auriculares lo rozó con una maleta con ruedas y un niño a cuestas. Otra pareja discutía por las asignaciones de asiento. Un joven hombre de negocios gritaba por su teléfono. Tom se sentó en silencio, ignorado. Su bastón descansaba junto a él,
de mango de roble, gastado. Un regalo de sus hermanos de batallón en el último despliegue. En el asiento a su lado, su billetera de viaje, con el cuero agrietado por el tiempo, estaba medio abierta. Dentro, metida en el panel lateral, había una citación. De las que vienen en papel pergamino con un sello dorado y una firma grabada. Una citación de la medalla de honor. No había visto la luz en años. No estaba en un marco. No estaba en una pared. Solo guardada entre su identificación del BA y una foto de su difunta esposa, doblada con cuidado. Cerró los ojos por un momento. El ruido de la terminal se desdibujó. La gente se movía a su alrededor, pero nadie lo veía. Al otro lado del vestíbulo, Brenda volvió a teclear. Frunció el ceño frente a su pantalla. «Qué raro», murmuró. «¿Qué pasa?», preguntó Mark, el agente joven a su lado. Ella señaló. «Este tipo en 32B. Su archivo de reserva tiene etiquetas raras. Código gubernamental. Preautorización TSA. Estatus MO anotado, sea lo que sea que eso signifique». Mark miró por encima. «¿Mo? Eso es Medal of Honor». Brenda se encogió de hombros. Podría ser una falla. El sistema no lo priorizó. Cerró la pantalla. No se quejó. Probablemente no era tan importante. De vuelta en la ventana, Tom volvió a abrir su billetera. Su mano dudó. Luego sacó una pequeña tarjeta. Escrita con tinta azul por su nieta. «Si algo sale mal, llama a este número, abuelo. Es solo para héroes. Directo a la oficina de enlace de la aerolínea. Lo prometieron». Él había sonreído cuando ella se la dio. La había guardado, sin intención de usarla. No le gustaba hacer ruido. No le gustaba llamar la atención. Pero en ese momento, algo en él cambió. No por el asiento. Por el principio. Marcó el número. Mientras la fila avanzaba en la puerta C12 y la voz por el altavoz repetía la última llamada de abordaje para la zona 3, el coronel Thomas Callahan permanecía sentado con el teléfono en la mano, esperando. No esperaba un milagro. Había aprendido, hace mucho, a no esperar demasiado de los sistemas, solo de las personas. El silencio entre los tonos de llamada le dio espacio para recordar. 40 años atrás, el calor en Da Nang no se adhería, aplastaba. Llenaba tus botas, tus pulmones, tu casco. Te doblaba la espalda hacia adelante, no porque pesara, sino porque nunca dejaba de presionar. En la mañana del 19 de julio de 1969, el capitán Thomas Callahan, más joven entonces, más agudo, con una voz aún no endurecida por la grava, lideraba una unidad de reconocimiento por los márgenes del perímetro selvático cuando el mundo estalló en sonido. Una emboscada. Coordinada. Precisa. La explosión inicial destruyó el Umbee delantero. Llamas, metralla, luego silencio, del que ensordece. Los dos primeros hombres murieron al instante. Los demás se dispersaron, desorientados y sangrando. Callahan no dudó. Lo había visto en simulacros, en entrenamientos. Pero los tiroteos reales no siguen reglas. Se arrastró entre el humo, arrastrando al sargento Fields, a quien le faltaba media pierna, de regreso a la cobertura. Luego al soldado Lin. Luego volvió por el cabo Díaz, que no lo logró. Arrastró cuerpos. Gritó órdenes. Se expuso una y otra vez, hasta que el fuego cesó por fin, y la selva se tragó sus ecos. Para cuando llegó el refuerzo, Callahan estaba medio ciego por una conmoción cerebral y su brazo izquierdo colgaba inerte a un lado, atravesado bajo el hombro. Su uniforme estaba empapado, parte sangre, parte sudor, parte algo más. Guardó silencio cuando llegó la evacuación médica. Dijo muy poco cuando leyeron la citación 6 meses después. Y cuando le colocaron la medalla de honor en el pecho en una ceremonia silenciosa en el Pentágono, solo asintió una vez. Por heroísmo extraordinario, más allá del deber. Nunca le gustó esa frase. No porque no estuviera orgulloso, sino porque siempre le hacía sentir que los hombres que no regresaron no habían sido también heroicos. De vuelta al presente,
la mano de Tom descansaba sobre el teléfono otra vez. Aún sin respuesta. Lo miró. La pantalla se atenuó. Pensó en Sara. Su nieta era capitana ahora. Logística del ejército. Brillante, feroz, con el fuego de su abuela y su disciplina. Había sido idea suya, Washington. La reunión de medalla de honor en la Casa Blanca. Una celebración de leyendas vivientes. Él no se sentía una leyenda. Se sentía como un hombre al que le dolían las rodillas cuando llovía y que a veces olvidaba qué día era si la medicina no había hecho efecto. Pero ella había insistido. No vas por ti, abuelo. Vas por ellos, los que nunca volvieron a casa. Y ella había reservado el vuelo. Primera clase. Con sus propias millas, y lo que no pudo cubrir, lo pagó en efectivo con sus ahorros. No discutas, le dijo, dándole un codazo. No vas a volar en turista con esa espalda. Él se había reído. Ella le recordaba a su esposa, Maggie. Dios, cuánto la extrañaba. Ella lo habría regañado por no hablar en la puerta. No tienes nada que demostrar, Thomas, solía decir. Pero eso no significa que debas aceptar la falta de respeto en silencio. Él no lo veía como una falta de respeto. Lo veía como olvido. Tom había aprendido algo extraño en los años posteriores a su retiro. No solo era que la gente olvidaba tu servicio, te olvidaban a ti. Cuanto más envejecías, menos espacio ocupabas en una habitación, hasta que un día, eras un perchero con nombre. A veces el correo llegaba tarde. A veces los médicos hablaban demasiado rápido. A veces el cajero del supermercado suspiraba un poco demasiado fuerte cuando contaba las monedas. Él notaba todo. Pero no se trataba de ofensas. Se trataba de dignidad. Un hombre podía perder su fuerza, su velocidad, incluso su certeza, pero la dignidad, eso había que lucharlo, aunque fuera quedándose quieto. El asiento 2A no era por comodidad. Era por ser visto. Sara había escrito eso en una tarjeta, aún la tenía guardada en la billetera, junto a la citación. 2A es para el hombre sobre el que leí en mis libros. Para el hombre que el mundo aún necesita recordar. Él nunca pidió primera clase. Nunca lo hizo. Nunca necesitó alfombras rojas ni aplausos. Pero a veces, un pequeño asiento era el único espacio que le quedaba a un hombre para que alguien finalmente se detuviera y preguntara, ¿quién es usted? Sus rodillas estaban mal, daño por metralla. Su hombro izquierdo aún hacía clic cuando lo levantaba demasiado. Elba había sido bueno con él, en general. Pero la sala de espera siempre estaba llena, y a veces no tenía la energía para pelear con el sistema. Vivía solo ahora en una casa modesta en Albuquerque. Una vecina le traía víveres cuando el dolor se ponía mal. Sara lo visitaba cuando podía. El resto de su unidad, Bravo 5, ya no estaba. Era el último que aún caminaba sin ayuda. Y eso también empezaba a irse. Había aprendido a medir el tiempo de sus analgésicos para que no se agotaran durante el viaje. Hizo su maleta con anticipación, preparó su mejor saco, ilustró sus viejos zapatos de gala aunque aún le causaran ampollas. Quería llegar luciendo como un soldado. No como un paciente. No discutió en la puerta. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería darles el gusto de verlo suplicar. Esa era la diferencia. No hacía escenas. No maldecía. No se quejaba. Se sentaba. Y cuando recordó la tarjeta que Sara había metido en su billetera, no llamó por enojo. Llamó porque ella creía que alguien respondería. Eso era lo que lo mantenía en pie. Para quienes lo rodeaban, Tom Callahan era un anciano con pantalones de vestir, cuello rígido y expresión serena. Pero por dentro había un recuerdo que se negaba a morir. Aún podía oír los helicópteros. Aún sentía el peso del cuerpo de Fields en sus brazos. Aún veía la expresión en el rostro de Díaz en el momento en que el mundo se detuvo. Esas no eran cosas que pudiera explicar a un agente de puerta leyendo tarjetas de políticas. Así que no lo intentó. Solo esperó. ¿Por justicia? Tal vez. ¿Por cierre? Tal vez. Principalmente, por alguien que lo viera.
El teléfono en la mano de Tom sonó 2 veces antes de que una voz contestara. No era una máquina. Era un hombre. Trans Global Airlines, oficina de enlace para héroes. Habla David. Tom dudó por un breve momento. Sí, dijo, manteniendo su tono firme. Coronel Thomas Callahan. Fui degradado del asiento 2 al 32B en la puerta de embarque para el vuelo 714. Me dijeron que hubo un cambio de equipo. La línea permaneció en silencio, excepto por el rápido tecleo de un teclado. Tom esperó. No estaba nervioso. Tampoco esperanzado. Simplemente había aprendido que darle a alguien la oportunidad de hacer lo correcto era la única forma de saber si podía hacerlo. Coronel Callahan, dijo David tras un momento, con la voz ahora más tensa, alerta. Veo su registro aquí. Designación de medalla de honor confirmada. Destino Dulles. Yo, le pido disculpas sinceramente. Por favor, manténgase en línea un momento. Tom miró al frente, sin ver realmente nada. La gente seguía abordando. Algunos se sentaban cerca. La mayoría no. No era invisible, solo fácil de ignorar. Coronel, la voz de David volvió, ahora más cuidadosa, deliberada. Estoy marcando esto para una escalada inmediata. Lo que ocurrió en la puerta C12 no está alineado con nuestro protocolo prioritario para miembros condecorados del servicio. Por favor, quédese donde está. He notificado a nuestro supervisor regional. Alguien se acercará a usted en breve. Tom respondió con una frase tranquila y simple. Gracias. Terminó la llamada. En breve siempre era relativo. Permaneció quieto. El tiempo ya no pasaba igual para personas como él. Se había ralentizado desde que Maggie falleció. Aún más la primera vez que usó un andador en lugar de bastón. Pasaron 5 minutos. Luego 6. Nadie llegó. Los agentes de puerta reían tras el mostrador. No se reían de él, pero eso no importaba. Una broma sobre tarifas de equipaje. Un momento interno. La vida seguía. Tom no esperaba una disculpa. Solo una corrección. Un ajuste de rumbo. Algo pequeño que demostrara que el mundo aún no notaba. En cambio, escuchó el inconfundible clic de un teclado. Brenda seguía escribiendo. Mark estaba junto a ella, mirando ocasionalmente hacia abajo pero, en su mayoría, observando cómo la fila de embarque disminuía. Entonces, algo cambió. Una voz sonó por el altavoz. Última llamada para el vuelo 714 con destino a Washington Dulles. Todos los pasajeros deben estar a bordo. La puerta de cabina se cerrará en 5 minutos. Tom se levantó lentamente. El dolor se movió con él, envolviendo sus caderas, asentándose en su columna como agua helada. Se acercó al podio una vez más. Mark lo vio primero. ¿Señor? La voz de Tom era tranquila. Siempre tranquila. ¿Hay alguna novedad sobre mi asignación de asiento? Brenda se giró. Oh, todavía está aquí, dijo. Su sonrisa era forzada. No cruel. Solo cansada. Hablé con su oficina de enlace para héroes. Me dijeron que este asunto se estaba escalando. Brenda asintió. Claro. Bueno, el vuelo está lleno. Ya liberamos la lista de espera. No revisó nada. Solo lo dijo. Como si fuera un hecho. Como si su llamada no hubiera sucedido. Señor, agregó, retomando el guión, entendemos que esto es una molestia, pero nuestro sistema está diseñado para operar según clases tarifarias preaprobadas y estatus élite. La reasignación no fue personal. No fue personal, repitió Tom. No, señor. Lo dijo como si eso lo hiciera mejor. Como si la falta de respeto impersonal doliera menos que el insulto directo. Tom la miró, pero no habló. Brenda se movió incómoda. Mark abrió ligeramente la boca, como si fuera a agregar algo. Luego se detuvo. La impresora de la puerta escupió un papel. Brenda lo tomó sin volver a mirarlo. Señor, si no aborda ahora, nos veremos obligados a retirar su equipaje. Tom dio un paso atrás. Por un momento, consideró no abordar.
Quedarse allí sentado hasta que alguien de mayor jerarquía apareciera. Hasta que alguien se diera cuenta. Pero el vuelo iba a Dulles. Y la reunión era mañana. Había hecho una promesa, no a sí mismo, sino a Sara. Y a los fantasmas que llevaba con él en los pliegues de esa citación. Tom tomó el papel. 32B. Seguía siendo suyo. Caminó lentamente por el puente de embarque. Cada paso era un compromiso. Su cuerpo podía moverse, pero no rápido. Había rechazado la oferta de asistencia con silla de ruedas antes. No por orgullo, sino porque no le gustaba que lo empujaran extraños. Al entrar en el avión, una asistente de vuelo lo saludó sin levantar la vista. Bienvenido a bordo. No notó su rostro. No vio la cojera. No preguntó. No necesitaba hacerlo. Fila tras fila de asientos de primera clase pasaron. Lujosos. Espaciosos. Vacíos. Un hombre en traje leía un iPad, con auriculares puestos. Una mujer sorbía champaña y revisaba correos electrónicos. Nadie lo miró. Tom llegó a la fila 32. Asiento del medio. Se dobló lentamente entre dos desconocidos. El hombre a su izquierda no levantó la vista. La mujer a su derecha ya dormía, con la cabeza inclinada hacia la ventana. Colocó su bolso en el suelo y buscó el cinturón. No encajaba fácilmente. Lo ajustó. Sus rodillas presionaban contra el asiento de enfrente. La puerta del avión se cerró. Los motores zumbaban. Y nadie había venido. El cinturón de seguridad hizo clic con esfuerzo. El asiento del medio era estrecho, claustrofóbicamente estrecho para un hombre con un cuerpo marcado por el servicio y heridas antiguas que nunca sanaron del todo. Tom movió las piernas, intentando encontrar algo de comodidad, pero sus rodillas no tenían a dónde ir. El hombre a su izquierda no se movía, con auriculares puestos, cuello encorvado, pasando canciones en una lista. La mujer a su derecha, quizá en sus 40s, se había envuelto en una bufanda y ya dormitaba. Tom giró la cabeza hacia el pasillo, no porque hubiera algo que ver, sino porque girar hacia adentro presionaba demasiado sobre el dolor en su cadera. Un joven pasó rumbo al baño, golpeando accidentalmente el brazo de Tom sin disculparse. El pasillo era estrecho. El aire recirculaba. Las azafatas ya se preparaban para el despegue. El compartimento superior sobre primera clase se cerró con un suave chasquido acolchonado. También la puerta de la cabina. El avión se sacudió al retroceder de la puerta. No hubo llamada. Ni supervisor. Ni una voz en la multitud preguntando, ¿es usted el coronel Callahan? Solo silencio. El tipo de silencio que la gente usa para borrar a alguien a plena vista. Tom no suspiró. No frunció el ceño. Ni siquiera parpadeó con fuerza. Simplemente se quedó allí sentado, con la citación de la medalla de honor aún guardada en su billetera, doblada e invisible. Miró de reojo. La mujer junto a él se movió en su sueño y soltó un suspiro. El hombre a su izquierda comenzó un videojuego. Apoyó la palma de la mano en la pierna. El viejo dolor en su hombro ya comenzaba a resurgir. Cuando el avión ascendió al cielo, las azafatas sirvieron agua en primera clase. Momentos después, el tenue sonido de copas chocando llegó a sus oídos. En la parte trasera, Tom esperó el carrito. ¿Pretzels o galletas?, preguntó finalmente la azafata. Era joven, amable, su sonrisa eficiente e impersonal. Pretzels, dijo simplemente. ¿Desea beber algo? Solo agua, por favor. Ella se la entregó y siguió. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie notó el pin del ejército bañado en plata en su solapa. Nadie preguntó por qué un hombre de 85 años viajaba apretado entre extraños en un vuelo hacia la capital, en traje, con corbata y zapatos lustrados. La bebida estaba tibia. La bebió lentamente, en silencio. A mitad del vuelo, turbulencias sacudieron la cabina. Tom extendió instintivamente la mano para sostenerse del asiento de adelante. Sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza del agarre. La mujer a su lado abrió los ojos y lo miró, solo por un segundo. Él le hizo un leve gesto con la cabeza. Ella no lo devolvió.
Volvió la cabeza hacia la ventana. Su bastón, guardado bajo el asiento, traqueteó contra sus pies. La voz del piloto crujió por los altavoces. Comenzaremos nuestro descenso a Dulles en breve. El clima actual es de 78 grados y soleado. Bienvenidos a Washington. Tom ajustó su corbata. Cuando el avión aterrizó, se oyó un suave aplauso. Alguien cerca del frente aplaudió 2 veces. Luego se detuvo. La luz del cinturón de seguridad se apagó. Todos se levantaron, excepto Tom. Esperó, porque no tenía opción. Su cuerpo ya no se desplegaba con la velocidad de la juventud. Sus articulaciones ahora tenían su propia opinión. Para cuando logró ponerse de pie, la mayoría de los pasajeros ya había salido. Cuando entró al pasillo, se apoyó fuertemente en el bastón. El peso del cansancio se sintió más fuerte que de costumbre. Al llegar a la puerta del avión, la azafata asintió. Que tenga un buen día. Él asintió de vuelta. Ella no sabía. ¿Cómo podría saberlo? La terminal estaba llena. La gente pasaba apresurada, con auriculares puestos, teléfonos alzados, la mirada al frente. Equipajes rodaban en todas direcciones como pequeños perros obedientes. Anuncios tronaban desde los altavoces. Familias se reencontraban. Parejas se besaban. Niños gritaban. Y en el centro de todo, el coronel Callahan caminaba lentamente, paso medido tras paso medido, hacia la recogida de equipaje. Su teléfono vibró una vez. Un mensaje de Sara. Abuelo, avísame cuando aterrices, estaré en el hotel más tarde esta noche. Te quiero. Él escribió una respuesta lenta. Aterrizaje seguro. Cansado, pero bien. Te llamo más tarde. Yo también te quiero. No le dijo lo que había pasado. No en el mensaje. Aún no. En la zona de equipaje, se colocó cerca de la cinta, observando las maletas rotar. Pasó una maleta azul de carcasa dura. Una bolsa roja. Una mochila. Ninguna era suya. Se quedó quieto. Le dolía el cuerpo. La espalda se le tensaba ahora. Las rodillas le latían. La cadera le ardía. Pasaron los minutos. Nadie ofreció un asiento. Había bancos, pero todos ocupados. Nadie lo miró el tiempo suficiente como para importar. Finalmente apareció su maleta, y con esfuerzo, se inclinó hacia adelante, usando el bastón en una mano y el otro brazo para jalarla de la cinta. El tirón le jaló algo en la espalda. Hizo una mueca. Un hombre con chaleco de la TSA pasó caminando. Sus ojos se encontraron por medio segundo. El hombre desvió la mirada. Afuera, la fila de taxis era larga. Tom esperó al final, con los hombros ahora pesados no solo por el dolor, sino por un peso silencioso. No tristeza exactamente. No enojo. Solo peso. Miró alrededor. Gente cargando maletas. Conductores de Uber gritando nombres. Alguien gritando por teléfono. Niños discutiendo por quién se sentaría dónde. Esperó su turno. Cuando finalmente llegó el taxi, el conductor abrió el maletero, sin decir nada. Tom cargó su propia maleta. La puerta del taxi estaba dura. El asiento por dentro estaba tibio por el sol, de cuero rígido. Dio el nombre del hotel. El conductor asintió, ya enfrascado en su llamada por Bluetooth. Tom recostó la cabeza hacia atrás. Washington se desdibujaba tras la ventana. El trayecto en coche fue silencioso. Tom observaba los edificios pasar, cada uno familiar de una forma distante. Había venido a esta ciudad antes, décadas atrás, bajo circunstancias muy diferentes. Había habido ceremonias, sesiones informativas, órdenes intercambiadas en salas vigiladas. Ahora, todo pasaba como un borrón tras el cristal. No habló. El conductor tampoco. La llamada por Bluetooth continuaba en urdu o pasto, no podía distinguirlo, y a Tom no le interesaba descifrar las palabras. Cuando llegaron al hotel, el conductor apenas giró la cabeza. Aquí es. Tom asintió. Gracias. No hubo ayuda con la maleta. Ninguna oferta. El conductor abrió la cajuela y permaneció en el coche.
Tom sacó su maleta lentamente, el peso le tiró del hombro. Hizo una mueca. Las ruedas de la maleta eran rígidas y desiguales sobre el concreto agrietado. La entrada del hotel estaba pulida, puertas de vidrio, manijas doradas, iluminación elegante. Dentro, familias y viajeros de negocios se movían con energía por el vestíbulo. Tom entró solo. La recepcionista era joven. Demasiado joven, quizás 22, con demasiada confianza para alguien cuyo gafete decía interna, Brooke. Apenas lo miró. ¿Nombre? Coronel Thomas Callahan. Tengo una reservación por 3 noches. Bajo el bloque Bienvenida a los Héroes. Ella tecleó. Clic, clic, clic. Su expresión cambió sutilmente. Veo una reservación, sí. Pero parece que no se aplicó el código de reserva de primera clase. Está en una habitación estándar con cama king, 3er piso. Sin suite. Sin paquete de bienvenida. Está bien, dijo él. Ella frunció el ceño. Tampoco hay descuento militar en este archivo. ¿Lo reservó otra persona? Lo manejó mi nieta. Tendrá que hablar con ella entonces, dijo Brooke, con ese tono que indicaba que ya estaba pasando al siguiente cliente. Puedo darle su llave ahora. Pero necesitaremos una tarjeta de crédito para extras. Él deslizó una tarjeta por el mostrador. Ella la pasó sin mirarlo, luego imprimió una funda de llave y se la entregó. No hay personal de elevador disponible ahora mismo, añadió, señalando vagamente hacia los ascensores. Tendrá que subir su equipaje usted mismo. ¿Necesita ayuda con algo? Él sonrió con suavidad. No. Estoy acostumbrado a cargar cosas. Ella asintió, ya atendiendo al siguiente huésped. La habitación era limpia pero básica. El tipo de habitación corporativa con paredes beige, una fotografía enmarcada del monumento a Washington y un persistente aroma a ambientador sintético. La cama era baja. La silla junto a la ventana, rígida. No había canasta de frutas. Ni carta. Ni cartel de bienvenida para los receptores de la medalla de honor. Tom no esperaba una. Pero Sara lo había mencionado. Me dijeron que te iban a subir al piso ejecutivo, con reconocimiento de bienvenida. Se sentó en el borde de la cama y encendió la televisión. El control apenas funcionaba. La volvió a apagar. Afuera de la ventana, el atardecer caía sobre DC. Se quitó el abrigo y lo colocó cuidadosamente en el respaldo de la silla. Luego se quitó los zapatos, lenta y dolorosamente. Tenía los pies hinchados, rojos en las articulaciones. Se quitó los calcetines y frotó un tobillo con una palma cansada. Nadie lo vería. Esa era la cosa con la edad y la soledad, llevabas el dolor sin testigos. Más tarde esa noche, llamaron a la puerta. ¿Servicio a la habitación? ¿Una revisión desde la recepción? La abrió lentamente. Una mujer estaba allí, de unos 60 y tantos, alta, postura erguida, cabello canoso atado con pulcritud. Su chaqueta era civil, pero su porte decía ejército. ¿Coronel Callahan? Preguntó. Sí. Soy la mayor Grace DeWitt, oficial de enlace del Comité de Veteranos de la Casa Blanca. Fui informada, esta misma tarde, de que usted había llegado. ¿Puedo pasar? Él se hizo a un lado. Ella entró con determinación. Señor, disculpe el retraso. Nos informaron que llegaría en un vuelo con escolta VIP. Hubo confusión al no encontrar su nombre en el manifiesto. No hubo escolta, dijo él simplemente. Su expresión se oscureció. Eso temía. Abrió una carpeta. ¿Fue degradado? Sí. ¿Sin recepción de bienvenida? No. ¿El hotel no lo recibió? No. Ella respiró hondo. Esto no debía pasar así, señor. Su nieta llamó a nuestra oficina antes. Estaba llorando. Tom desvió la mirada. Lo entiendo, dijo. Ella lo hizo con buena intención. Señor, dijo firmemente la mayor DeWitt. Usted debía haber sido recibido en la puerta. Escoltado. Reconocido. La oficina del presidente solicitó trato especial para todos los condecorados,
especialmente para usted. Es el último oficial sobreviviente de su unidad. Eso importa. No busco una alfombra roja. No, coronel, dijo ella. Nunca lo hizo. Pero igual le fallamos. Hubo una pausa. Luego añadió. Alguien más se enteró. Un hombre llamado Edward Sterling. Tom levantó la vista. Presidente de Trans Global Airlines. Conozco el nombre. Viene, dijo en voz baja. Mañana por la mañana. Tom no dijo nada. La mayor DeWitt enderezó su carpeta, asintió una vez y se fue. Tom se quedó junto a la ventana después de que la mayor DeWitt se fue, las luces de la ciudad parpadeando tenuemente a través de la cortina translúcida. No sabía qué sentir. Era demasiado tarde en el día para estar enojado, y demasiado temprano para sentir alivio. Edward Sterling. Recordaba ese nombre de los correos de Sara. CEO de Trans Global. Ella lo había mencionado una vez, con orgullo, como su carta al departamento de atención al cliente había sido escalada, como supuestamente la aerolínea tenía un protocolo de héroes para los veteranos que volaban a DC para la conmemoración. Tom había asentido, le había dado las gracias y archivado el correo con los demás. No esperaba nada de ello. Ahora ese hombre venía. Apagó la lámpara y se sentó en la cama en silencio. La noche pasó lentamente. El dolor lo mantuvo despierto. De ese tipo que se vuelve un zumbido constante y luego se intensifica bruscamente cuando intentas cambiar de posición. Del tipo que no te hace llorar, porque lo has llevado tanto tiempo que ya es parte de ti. Pensó en los hombres con los que sirvió. Los que no llegaron a envejecer. Los que nunca tuvieron camas de hotel ni pases de abordar. Fields. Lynn. Díaz. Ramírez. Algunas noches, cuando todo estaba lo suficientemente en silencio, aún podía escuchar sus risas. Aún olía la jungla quemada. Aún sentía el peso de la carta en sus manos cuando Maggie le escribió, vuelve en una sola pieza. Por la mañana, ya estaba vestido y listo mucho antes de la hora prevista de recogida. Su corbata estaba recta. Su abrigo, recién cepillado. La citación seguía en su billetera. Sus medallas permanecían en la caja que solo trajo para la ceremonia. No necesitaba llevarlas puestas para ser quien era. A las 7:45 de la mañana, un coche negro llegó a la entrada del hotel. No lo esperaba. Un empleado del hotel fue a buscarlo al vestíbulo. ¿Coronel Callahan? Hay un coche esperándolo. El conductor dice que viene de parte de la aerolínea. Asintió una vez, recogió su bolso y salió. El coche era elegante, de gobierno o de ejecutivos, no podía decirlo. Dentro estaba un hombre de unos 50 y tantos, bien afeitado, corbata roja, rostro pálido, ojos cansados. Coronel Callahan, dijo, bajando del coche de inmediato. Soy Edward Sterling. Tom se detuvo. No estaba acostumbrado a que los CEOs esperaran en la acera. Lo siento, dijo Sterling rápidamente, antes de que Tom pudiera hablar. No solo en nombre de mi aerolínea. Personalmente. Tom alzó una ceja. No imagino que escuche eso muy seguido de parte de ejecutivos. No, dijo Tom. No lo hago. El trayecto en coche fue diferente esta vez. Sterling no habló de inmediato. Parecía incómodo con el silencio, pero reacio a llenarlo con charla vacía. Tom respetó eso. Finalmente, el CEO aclaró la garganta. Fallamos. Desde el momento en que fue eliminado del manifiesto hasta su degradación en la puerta, pasando por la falta de reconocimiento, fue una falla en todos los niveles: política, capacitación, conciencia. Sé que las palabras no lo arreglan, coronel. Pero quería decirlas de todas formas. En persona. Tom asintió. No necesitaba súplicas. Solo reconocimiento. Sterling continuó. Después de su llamada a la oficina de enlace, su archivo fue marcado. Deberíamos haberlo visto. La agente de puerta debió saberlo. Su designación Mo debe activar una intervención manual. Pero Brenda no sabía qué significaba Mo, dijo Tom. Sterling asintió. Está siendo reentrenada.
Su supervisora también. Ya suspendimos el uso del sistema automático de degradación para boletos con designación de veteranos. A partir de ahora, esos casos se revisan manualmente. Nos obligó a mirar de cerca en qué se había convertido el protocolo. Tom no respondió. Pasaron junto al monumento a Lincoln. El sol comenzaba a iluminar la parte superior de las columnas de mármol. Leí su citación, añadió Sterling tras un momento. Da Nang. Tom giró la cabeza, apenas. Ese no era un detalle que muchos mencionaran. Bravo 5, continuó Sterling. Usted fue el último en salir de la zona de fuego. Cargó a 4 hombres hasta la seguridad antes del medevac. Tom miró por la ventana. Hice lo que cualquiera de ellos habría hecho. Precisamente por eso importa, dijo Sterling. El coche se detuvo ante una puerta de seguridad privada. Un hombre uniformado la abrió. Detrás de la cerca, una carpa blanca se alzaba sobre el césped del Capitol Welcome Center. Las banderas ondeaban. Personas en trajes y uniformes se movían con propósito. Sterling se volvió hacia él. Antes de entrar, una cosa más. Sacó un documento doblado de su abrigo. Estaba impreso en papel membretado de la aerolínea. Esto no es un cupón. No es un truco de prensa. Es una política. Se lo entregó a Tom. Decía: Protocolo Callahan. Con efecto inmediato, Transglobal Airlines proporcionará alojamiento en clase ejecutiva, apoyo de concierge privado y reconocimiento previo al abordaje para todos los receptores de la Medalla de Honor, veteranos con corazón púrpura y familiares sobrevivientes que viajen a ceremonias o memoriales militares oficiales de E.U. Sin degradaciones. Sin excepciones. Con honor y gratitud. Edward Sterling. Presidente y CEO. Tom lo leyó una vez. Luego lo dobló. No tenía que ponerle mi nombre. Sterling sonrió. Tampoco lo pidió. Por eso lleva el suyo. El coronel Callahan se encontraba al borde del Capitol Welcome Center, los ojos entrecerrados bajo el sol avanzado de la mañana, la brisa fresca de primavera tirando suavemente del borde de su abrigo. El caos de la aerolínea, la indiferencia del vestíbulo y el dolor en sus articulaciones lo habían llevado hasta ese momento, aunque aún no lo supiera. Edward Sterling estaba a su lado, no como CEO, sino como un hombre tratando de enmendar algo, su postura tensa con propósito. Detrás de ellos, asistentes murmuraban por auriculares, coordinadores VIP se apresuraban entre puntos de seguridad, y el suave ondear de banderas americanas enmarcaba el camino de entrada. Tom volvió a mirar el documento doblado en su mano. El protocolo Callahan. Sonaba demasiado grande. Demasiado oficial. Demasiado ruidoso para un hombre que había pasado la mayor parte de su vida sin pedir nada. Lo guardó en el bolsillo de su abrigo con cuidado, sin ceremonia. Por aquí, señor, dijo un asistente uniformado. Sterling no lo siguió. Simplemente extendió la mano. Gracias, coronel. Tom la estrechó, firme, respetuoso. Luego, sin una palabra más, siguió al asistente. Dentro de la carpa, las filas de sillas estaban dispuestas con precisión militar. Cada asiento tenía un cartel con un nombre y un programa conmemorativo. Estrellas de bronce, estrellas de plata, corazones púrpura, medallas de honor, cada historia cargada en silencio por quienes ocupaban esos asientos. A Tom lo guiaron a la segunda fila. Su nombre ya estaba impreso. Coronel Thomas Callahan, Ejército de los E.U. Retroceso. La impresión era en negrita, respetuosa. El pequeño pin de la bandera americana en la esquina del respaldo de la silla brillaba con la luz filtrada. Se sentó. Pasaron unos minutos antes de que otra figura se acercara. ¿Coronel Callahan? Levantó la vista. Un hombre alto, con un traje azul marino impecable, cabello canoso corto y rostro sereno, extendió la mano. Su voz era firme, pero reverente. Mi nombre es General Russell Blake, de la Oficina de Protocolo Militar Nacional. Quise darle la bienvenida personalmente y ofrecerle disculpas por la omisión en su llegada. Me informaron esta mañana. Tom asintió. No es necesario,
general. Estoy aquí. Blake sonrió levemente. Lo está. Y señor, si me permite, eso basta para marcar la diferencia. Se alejó. Tom no sonrió. Pero una tensión silenciosa en sus hombros se disipó. 10 minutos antes del inicio programado de la ceremonia, las sillas comenzaron a llenarse con hombres y mujeres condecorados, cada uno una herencia envuelta en uniforme o escondida tras ojos cansados. Para el mundo exterior, podían parecer cualquier reunión de ancianos. Pero en ese lugar, cada paso llevaba el eco del valor. Sara llegó justo antes de que comenzara el himno nacional. Jadeaba por el viaje en taxi, aún en su uniforme azul, la boina bajo el brazo. «Abuelo», susurró, con lágrimas ya brillando. «Estás aquí». Tom asintió. «Llegaste». Ella se sentó a su lado, tomándole la mano con fuerza. «Me dijeron lo que pasó en el aeropuerto. Lo solucioné». «Lo sé». Hubo silencio entre ellos por un momento, pero era cálido. «Tranquilo». Luego ella susurró. «¿Es cierto que el CEO vino en persona?» Tom no respondió. Pero dio unos golpecitos suaves a su bolsillo del pecho, donde descansaba la carta de política doblada. Sara sonrió entre lágrimas. «Lo llamé», admitió. «Bueno, primero le escribí. Luego llamé. 3 veces». Él la miró. «Sabía que tú no lo harías. Pero alguien debía hacerlo». Él no dijo gracias. Ella no lo necesitaba. La ceremonia comenzó. Se dieron discursos. Se leyeron nombres en voz alta. Se recordaron citaciones. El público aplaudió por momentos, con respeto, nunca en exceso. Entonces, hacia la mitad del evento, un orador subió al escenario que no figuraba en el programa. Era Edward Sterling. Ajustó el micrófono, un poco incómodo en el entorno, la corbata un poco demasiado apretada. «Damas y caballeros. Receptores de la medalla de honor. Familias. Invitados distinguidos». Hizo una pausa. «No estoy aquí para dar un discurso. Estoy aquí porque alguien me entregó una tarjeta». El público se aquietó. Una tarjeta pequeña, escrita con tinta azul por una nieta que creyó que la dignidad de su abuelo valía la pena defender. Tom se irguió en su silla. Sterling continuó. «No soy militar. Pero dirijo una compañía que sirve a millones de personas al año. Y la semana pasada, fallamos al servir a un hombre. No en política. En principio». Sterling bajó la mirada. «Olvidamos que algunos nombres merecen ser recordados antes de que se impriman los pases de abordar. Olvidamos que la dignidad no se gana con millas ni dinero. A veces, se escribe en un campo de batalla con sudor y sangre, y todo lo que se nos pide es respetarla». Hubo silencio. Luego algunos asintieron. «Así que, en nombre de nuestra compañía, quiero decir lo que no se dijo en la puerta C12». Miró directamente a Tom. «Bienvenido a bordo, coronel Callahan. Y gracias. No solo por su servicio, sino por recordarnos quiénes debemos ser». Luego bajó del escenario. No hubo aplausos. Solo silencio. Profundo. Con peso. De respeto. Después de la ceremonia, mientras el público se dividía en grupos y conversaciones, un joven soldado se acercó a Tom. No debía tener más de 22 años. «Señor», dijo el joven, nervioso pero sincero, «mi papá me habló de usted». «Bravo 5». Tom alzó una ceja. «Conocía a mi padre. El teniente Rick Saez». El rostro de Tom no se movió. Pero sus ojos sí. «¿Rick?» «Sí, señor». Tom extendió la mano, sujetando el hombro del joven. «Era un buen hombre. Dijo que usted le salvó la vida. Que si no fuera por usted, yo no estaría aquí». Tom no habló. Solo asintió. «Vi el vídeo», añadió el joven. «Lo que dijo el señor Sterling. Todos están hablando de eso». Tom sonrió, apenas. «A veces», dijo en voz baja, «todo lo que hace falta es un nombre». Esa noche, en la habitación del hotel, Sara le ayudó a quitarse los zapatos. Sus pies estaban nuevamente hinchados. Pero su corazón, ligero. Ella lo miró.
Hoy fuiste el nombre que recordaron. Él soltó una risa suave. Nada mal para un hombre en el 32B. Y juntos, en esa habitación silenciosa, la dignidad se cerró en círculo, no mediante la rabia o la protesta, sino a través de una tarjeta doblada, la fe de una nieta, y un nombre susurrado en el momento justo. El sol comenzaba a descender detrás de las cúpulas de mármol del Capitolio mientras el coronel Thomas Callahan se sentaba en silencio en la sala de recepción del Hotel Willard. La reunión posterior a la ceremonia había atraído a todos, políticos, veteranos, familias militares, socios corporativos y medios de comunicación. El aire vibraba con conversaciones, música de un cuarteto de cuerdas y el tintinear de copas. Pero Tom no se movía de su silla. Le dolían las piernas. Tenía el hombro rígido. Pero nada de eso se comparaba con el peso de las últimas 48 horas. No había venido en busca de justicia. Había venido a honrar a los fantasmas que no pudieron hacer el viaje. El resto, suponía, transcurriría como siempre, momentos pasados por alto, gestos educados, algunas fotos. Nunca imaginó lo que sucedería después. Aún no lo sabía, pero en una de las salas de conferencias 2 pisos más arriba, un grupo de altos funcionarios hablaba de él. Edward Sterling estaba a la cabecera de una larga mesa de caoba, con las mangas remangadas y un vaso de agua intacto junto a su teléfono. A su izquierda, el general Russell Blake permanecía de pie con los brazos cruzados, y junto a él, un enlace de la Casa Blanca para asuntos de veteranos asentía con solemnidad. Él no quiere protagonismo, dijo Sterling. Pero por eso es necesario. Representa a todos los veteranos a quienes hemos fallado en silencio. El general asintió. Nos recordó quiénes somos, no con exigencias, sino con su presencia. La sala estuvo de acuerdo. Y entonces se tomó la decisión. Abajo, Sara regresó al lado de Tom con un plato de comida que él no tocaría. ¿Aún no tienes hambre?, preguntó, apartando unos mechones de cabello de su frente. Todavía no, respondió él. Solo, disfruto el silencio. Pasó una pausa entre ellos. Ella miró hacia las puertas del gran salón de baile justo cuando una oleada de actividad cambiaba el ambiente. Varios hombres uniformados entraron, no casualmente, formalmente. Su sola postura abría paso entre la multitud. Al centro, el general Blake avanzaba, seguido de cerca por Edward Sterling, y detrás de ellos, una asistente cargando algo envuelto en terciopelo azul marino. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar. Las conversaciones se apagaron. Y en ese silencio, la multitud se volvió como una sola, hacia Tom. Él no se levantó. No podía, no rápidamente. Pero dejó su vaso a un lado y se irguió. El general Blake habló primero, micrófono en mano. Damas y caballeros, por favor, les pedimos un momento de atención. La sala obedeció. La mayoría ha tenido el honor de conocer al coronel Thomas Callahan hoy. Y quienes no, permítanme presentarlo como merece ser presentado. Hizo una pausa, mirando a Tom. El coronel Callahan sirvió con distinción en Vietnam. Es receptor de la medalla de honor. Pero ayer, fue relegado a un asiento del medio y olvidado en un vuelo que debía traerlo aquí, a este mismo evento. Un murmullo recorrió la sala. Se levantaron cámaras. Ahora todos se giraban por completo. Esto no trata de asientos ni mejoras de servicio, continuó Blake. Trata de cómo vemos a los hombres y mujeres que forjaron este país con sacrificio. Trata de dignidad, algo que a menudo se pierde en los sistemas, y rara vez se corrige por las personas. Asintió hacia la asistente, quien avanzó y colocó el bulto de terciopelo sobre una mesa cercana. Lentamente, lo desenvolvió, revelando un certificado enmarcado con letras doradas, flanqueado por 2 monedas conmemorativas, una del Departamento de Defensa, y la otra, recién acuñada por Trans Global Airlines. Blake continuó. En reconocimiento a su servicio, y en respuesta a la falla sistémica ocurrida, declaro al coronel Callahan como enlace honorario del Consejo de Asuntos de Veteranos. Con efecto inmediato, servirá como asesor civil para garantizar que los veteranos no sean ignorados nuevamente, ya sea en aeropuertos o instituciones.
Un aplauso comenzó a crecer. Pero Blake levantó una mano. Aún no hemos terminado. Edward Sterling dio un paso al frente. Este hombre no pidió nuestra atención, dijo. Nos recordó lo que habíamos olvidado mediante el acto más simple, guardar silencio. Ese silencio se convirtió en un espejo. Nos vimos a nosotros mismos. Y lo que vimos no fue suficiente. Se volvió hacia Tom. En nombre de Trans Global Airlines y con el pleno respaldo del Comité de Veteranos, hemos implementado una reforma nacional en la capacitación, una que comienza con su nombre. Cada agente de puerta, cada piloto, cada gerente regional aprenderá no solo qué significa MO, sino quién fue usted cuando fallamos al mirar. Su rostro, su nombre y su historia iniciarán nuestro programa. Los aplausos fueron tenues al principio, luego crecieron, mientras los veteranos presentes comenzaban a levantarse, uno por uno. Infantes de marina de cabello plateado. Coroneles retirados de la Fuerza Aérea. Una mujer de 80 años con un pin de la Armada. Nadie les dijo que se levantaran. Lo hicieron por instinto. Sara, de pie a su lado, susurró. Se están poniendo de pie por ti. Tom intentó sonreír. Pero la garganta se le cerró antes de poder formar palabras. Simplemente asintió, un solo gesto que cargaba décadas de peso no dicho. El general Blake extendió la mano. Coronel, ¿le gustaría decir unas palabras? Tom se puso de pie con esfuerzo. Le acercaron el micrófono, pero no lo tomó. En cambio, miró alrededor de la sala, los uniformes, las medallas, los rostros de personas que sabían cuánto cuesta el silencio. He enterrado a más hombres de los que he hablado, dijo en voz baja. Y he aprendido que el honor no siempre se encuentra en medallas o saludos. A veces, se encuentra en la forma en que un desconocido te trata cuando no sabe quién eres. Miró directamente a Sterling. Y a veces, hace falta un error para recordarle a la gente cuál es el estándar. Hubo silencio. Luego, una ovación atronadora. Esa noche, la historia llegó a las noticias nacionales, no como escándalo, sino como ajuste de cuentas. Los titulares decían: CEO de aerolínea conmovido por veterano, receptor de la medalla de honor inspira reforma de políticas. Tom no leyó los artículos. No lo necesitaba. Su bandeja de entrada se llenó de cartas. Veteranos. Viudas. Nietos. Empleados de aerolínea. Gente que también se había sentido invisible por mucho tiempo. Pero lo que más importó llegó a la mañana siguiente. Un golpe en la puerta del hotel. Tom la abrió y encontró a una joven en uniforme de aerolínea, temblando ligeramente. Perdone que lo moleste, señor, dijo. Trabajo para Trans Global. Solo quería decirle, mi papá sirvió en Corea. Y nunca le di las gracias como debía. Pero por lo que usted dijo ayer, lo llamé. Extendió una pequeña nota, doblada con esmero. Él me pidió que le diera esto. Tom la abrió. Gracias por recordárselo. Levantó la vista, con los ojos humedecidos. Dígale que es un placer. Y mientras ella se marchaba, Tom volvió a entrar lentamente, su mano rozando el borde del certificado de terciopelo. La justicia había llegado. No con ruido. No con rapidez. Pero de verdad. La mañana después de la ceremonia, la luz del sol se filtraba por la ventana del hotel en suaves franjas, proyectando largas sombras a los pies de la cama donde el coronel Thomas Callahan se sentaba en silencio. Ya estaba vestido, pantalones planchados, camisa limpia, chaqueta colocada ordenadamente sobre el respaldo de la silla. Se había levantado antes del amanecer. Viejos hábitos, difíciles de romper. Le dolía el cuerpo, más de lo habitual. Pero no se quejaba. La rigidez era solo otra forma de gravedad. Se movía más lento ahora, pero con intención. Con el mismo cuidado con el que solía doblar mapas de campaña o vendar una herida. La edad no le había quitado eso. Sobre la mesa de noche descansaba la pequeña caja de terciopelo que contenía su medalla de honor. No la había abierto desde que llegó. Frente a ella, el bloc de notas del hotel, donde había anotado algunos nombres la noche anterior,
personas a quienes debía responder. Una viuda de Ohio. Un marine retirado que envió un agradecimiento silencioso. Un adolescente que dijo haberse enlistado después de oír lo que había pasado. No esperaba la atención, pero la aceptó con la misma quietud con la que aceptaba todo lo demás. Sara llamó una vez antes de entrar. Llevaba un suéter azul suave y 2 vasos de café en la mano. No sabía cómo lo tomabas, así que traje opciones. Tom tomó el más cercano. Negro está bien. Ella se sentó frente a él. Por un momento, ninguno habló. Era ese tipo de silencio que no necesita llenarse. Vi las noticias esta mañana, dijo finalmente. Pasaron el fragmento del discurso del general Blake. Y la parte en que Sterling habló del protocolo. Tom asintió. Demasiado, quizá. Ella sonrió con ternura. Lo justo. Él bebió un sorbo de café. Estaba demasiado caliente, pero no hizo gesto. Están pidiendo entrevistas, continuó ella. Periódicos. Un programa matutino. Incluso un podcast en Kansas. No me interesa. Lo imaginé. Dejó la taza. Esto no fue por la prensa. Lo sé, dijo ella. Pero la gente está escuchando ahora. Eso ya es algo. Él miró por la ventana. Washington se movía a otro ritmo allá afuera, autos tocando bocina, profesionales con trajes, turistas tomando fotos en los escalones de monumentos que apenas comprendían. Pero desde donde él estaba, todo se sentía lejano. Como ver el mundo a través de un cristal. He estado pensando, dijo lentamente, en cuánto tiempo puede pasar un hombre sin ser visto. Visto de verdad. Sara escuchaba. No pasa de golpe. Primero, olvidan tu nombre. Luego tu voz. Luego dejan de hacer preguntas. No por maldad, solo por movimiento. El mundo sigue, y si no sigues con él, te deja atrás. Ella esperó. Pero entonces alguien dice tu nombre. Lo dice lo bastante alto, lo bastante claro, y todo se ralentiza de nuevo. Solo el tiempo suficiente para que la gente mire. Para que recuerde. La miró ahora. Tú me diste ese momento. Ella parpadeó rápido. Te lo ganaste. Tom se puso de pie lentamente. Las rodillas protestaron, pero no volvió a sentarse. Caminó hasta la cómoda y recogió la carta doblada, el protocolo Callahan. La guardó en una carpeta de cuero, junto con el bloc de nombres. No quiero ser un símbolo, dijo. Solo un recordatorio. Eso basta. Sara sonrió. Lo eres. Un suave golpe en la puerta. Esta vez, era el gerente del hotel, nervioso, joven, claramente informado demasiado tarde. Le ofreció un apretón de manos y una disculpa por los problemas de llegada. Prometió mejoras. Ofreció un vale de estadía gratuita para la próxima visita. Tom tomó el vale, lo dobló una vez y lo colocó suavemente dentro del basurero. Gracias, dijo. El hombre se fue sin protestar. Más tarde esa tarde, llegó el transporte para el servicio conmemorativo. Tom y Sara viajaron en silencio. El vehículo era cómodo, amortiguado. Pero aún así, cada bache era un recordatorio de la edad. Aún así, no pidió ayuda para bajar. En el muro conmemorativo, los nombres de los caídos brillaban bajo el sol de finales de primavera. Filas y filas grabadas en piedra negra. Algunos tocados por dedos. Algunos marcados con banderas. Algunos aún esperando que alguien venga a recordar. Tom recorrió el muro lentamente. Se detuvo en algunos puntos. No dijo nada. Solo miró. Sara se mantuvo unos pasos atrás, dejándole el momento. Luego, con suavidad, sacó de su abrigo un pequeño trozo de papel. Un nombre escrito en tinta desvaída. Lo colocó al pie del muro, sostenido por una piedra de río lisa. Fields. Un chico. Un sargento. Un hermano. Tom dio un paso atrás. No lloró. Nunca lo hacía en público. Pero la línea en su mandíbula se tensó lo suficiente para decir lo que no podía con palabras. Esa noche, en una recepción más tranquila solo con veteranos y familias,
alguien le preguntó a Tom qué pensaba de la nueva política de la aerolínea sobre ser un símbolo del cambio. Miró al hombre, otro veterano, mayor incluso que Tom, con ojos nublados y una mano firme. No se trata de cambio, dijo Tom. Se trata de recordar lo que nos prometimos hace mucho tiempo. ¿Qué fue eso?, preguntó el hombre. Tom miró alrededor de la sala. Hombres en sillas de ruedas. Mujeres con fotos prendidas al pecho. Adolescentes sentados en silencio junto a tumbas, en uniformes de gala aún sin arrugas. Que nadie quedaría atrás, dijo. Después del evento, Sara lo ayudó a volver al hotel. Esta vez, el ascensor funcionaba. Esta vez, el personal del vestíbulo se puso de pie al verlo pasar. Esta vez, su habitación tenía una tarjeta esperándolo. Gracias por su paciencia. Y por su legado. La colocó en el cajón. No para guardarla. Solo para reconocerla. La última mañana en DC llegó en silencio. Tom hizo su maleta lentamente. Revisó cada bolsillo. Dobló su saco como Maggie le enseñó. Verificó la caja de medallas, la citación y la tarjeta de Sara. Todo estaba ahí. En el coche rumbo al aeropuerto, Sara iba a su lado. ¿En qué piensas?, preguntó. Él miraba por la ventana. En lo ruidoso que es el mundo. Y cómo, de vez en cuando, alguien susurra lo correcto en el momento justo. Y todo cambia. Ella extendió la mano y tomó la suya. La terminal era diferente esta vez. Un representante de la aerolínea lo esperaba. Sabía su nombre. Le ofreció un apretón de manos y un saludo militar. Lo escoltó por una entrada lateral. Sin multitudes. Sin filas. Al pasar por la puerta, vio la misma área de embarque donde todo había comenzado. Mismos pisos brillantes. Mismas miradas cansadas. Pero diferente esta vez. Brenda no estaba allí. En su lugar, una nueva agente detrás del mostrador. Joven. Nerviosa. Demasiado preparada. Coronel Callahan, dijo, claramente informada. Tenemos asegurado el asiento 1A para usted, señor. Sería un honor permitirle abordar ahora. Él asintió. Gracias. Al girar hacia el puente de embarque, ella añadió. Señor, si me permite, gracias por alzar la voz. Mi papá pilotó helicópteros en Irak. Tampoco siempre se sintió visto. Tom se detuvo. ¿Cuál era su nombre? Suboficial Marcus Ale. Tom asintió lentamente. Lo recordaré. A bordo, el asiento era amplio. El aire, tranquilo. La tripulación nos saludó con sonrisas genuinas. Una tarjeta escrita a mano estaba metida en el respaldo del asiento. Bienvenido a casa, Coronel Callahan. Esta cabina vuela en su honor hoy. No la necesitaba. Pero la dejó doblada cuidadosamente sobre su regazo. Mientras el avión se elevaba sobre Washington, miró los monumentos, el agua reluciendo abajo y el cielo sin fin. Pensó en Fields. En Lynn. En Díaz. En Maggie. En cada nombre que cargaba y que nunca aparecería en una lista de embarque. No lloró. No sonrió. Solo se sentó, visto. Y por una vez, eso fue suficiente.